La libertad de pensamiento y de expresión, como derechos humanos y signos de un Estado democrático, son reducidos en contextos de gobiernos autoritarios. Y en El Salvador, el régimen de excepción los ha debilitado aún más. Hay una enorme cifra negra, pero todas las semanas estamos recibiendo mensajes en nuestro centro de monitoreo donde periodistas que han sufrido seguimientos, algún tipo de declaración estigmatizante por parte de funcionarios, restricciones al ejercicio periodístico. Incluso es algo tan normalizado ahora, pero yo creo que deberíamos ponerle bastante ojo. Cada vez que se deniega información, cuando hacemos solicitudes vía ley de acceso a información pública, eso cuenta como una afrenta, porque es cierto, las autoridades tienen la potestad para negar información. Hay condiciones con las cuales se puede negar darte información, pero el problema es que el sustento argumentativo, jurídico con el cual se está denegando información básica como el plan de salud, el plan de educación, las cifras de homicidios, cosas que antes estaban disponibles para el público, se deniegan sin ningún tipo de argumento. Y eso también constituye una afrenta a la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha manifestado desde 2020 una preocupación por la constante descalificación de las autoridades gubernamentales de El Salvador contra periodistas y medios de comunicación cuyas líneas editoriales son críticas de su gestión. Para la Comisión, estas acciones socavan y deterioran el rol de la prensa que consiste, entre otras cosas, en la construcción de sociedades democráticas y en posibilitar una deliberación razonable y plural sobre los asuntos públicos. Pero no solo la prensa es descalificada por el gobierno salvadoreño, sino también organizaciones de la sociedad civil, instituciones o personas que a título individual emiten opiniones que no gustan al oficialismo. La libertad de expresión creemos que en El Salvador está en una situación bastante crítica, creo que en cierto punto agonizando, y especialmente porque el Estado salvadoreño ha asumido una política agresiva en contra de aquellos que quieren utilizar este derecho, ¿verdad? Especialmente para hacer ver, ¿no? Una cierta disidencia sobre lo que el Estado decide en diferentes temáticas, en el tema de salud, en el tema de seguridad pública, en el tema presupuestario. Cualquiera que quiera, bajo la libertad de expresión, comentar, decir, opinar en redes sociales, en los medios de comunicación de prensa escrita o en la televisión, lo que hemos visto es que es atacado, ¿verdad? Y es atacado de una forma bastante fuerte, de una forma que atenta contra la dignidad de aquella persona o individuo que intenta ejercer este derecho. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, han ocurrido más de 600 casos de vulneraciones contra la prensa desde 2019, año en que llegó al órgano ejecutivo el presidente Nayib Bukele. Él mismo se encargó de iniciar los ataques verbales y en redes sociales a la prensa que investigaba anomalías del gobierno, como el periódico digital El Faro, Revista Factum, Gato Encerrado u organizaciones de derechos humanos como Cristosal y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es decir, a cualquiera que contradijera su discurso con datos y cifras. Las instituciones de poder se han comportado diametralmente opuestas a cómo venían actuando antes. Cierre de espacios de información, cambio en las dinámicas de acceso a las fuentes, cambio en las dinámicas en la rapidez con las que te respondían algún tipo de consulta, la centralización del poder, tomar decisiones de quién da entrevistas o no en casa presidencial. Son cosas que no existían antes. Y a esto hay que sumarle afrentas verbales, concretas, directas, en redes sociales y en conferencias públicas de funcionarios, ministros, diputados, pero sobre todo el presidente de la República.
o el vicepresidente, que abiertamente dicen en entrevistas o en conferencias de prensa que no están de acuerdo con la libertad de prensa. No lo dicen con esas palabras, pero toda su narrativa, su explicación, su argumentación es básicamente un irrespeto a los estándares internacionales de libertad de prensa, consagrados en la Constitución, en convenciones internacionales, donde el concepto de la prensa se entiende que es independiente y que se entiende que hace una labor fiscalizadora. Claro, esto se une con el derecho de acceso a la información pública. Es una situación bien compleja porque la dinámica ha forzado, ¿no?, a que algunos periodistas se vayan del país, periodistas que han sido usuarios de nuestra institución, que les hemos asesorado en el tema de información pública o de libertad de expresión y que pues, tienen que irse porque tienen temor que por lo que han publicado pueden ser perseguidos o pueden tener una represalia, ¿no? Usuarios también de nuestros servicios que tienen el temor en las comunidades, por ejemplo, de decir algo frente o en el marco comunitario, ¿no?, de trabajo, por temor a represalias de un alcalde o del consejo municipal. Durante 2022, debido a la implementación del régimen de excepción, el actual gobierno promovió y aprobó reformas legales que impactan el ejercicio de la libertad de prensa. Algunas de esas reformas fueron las siguientes: Código Procesal Penal, Código Penal, Ley de Telecomunicaciones y Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Hay una nueva etapa de reformas que fueron conocidas como las reformas y la ley Mordaza, a través de la cual se empezó a criminalizar todas aquellas comunicaciones que estuvieran relacionadas al tema del crimen organizado, las pandillas, ¿verdad? Y el tema es que la forma tan ambigua de redacción de estos delitos, ¿verdad?, dejaba abierta la posibilidad para que fueran procesados, digamos, acciones profesionales como informar desde el ámbito periodístico sobre estos temas, ¿verdad? También otra de las reformas que se dio en el año 2022 fue de quitar sobre todo los pesos y contrapesos a la Fiscalía General de la República en el marco de su facultad legal de la intervención de las comunicaciones. Antes de estas reformas, la Fiscalía tenía una serie de condiciones que tenía que seguir para implementar una intervención de comunicaciones o escuchas telefónicas. Pues a partir de estas reformas se elimina. Nosotros y otras organizaciones y otros periódicos denunciamos en enero de 2022 que habíamos sido intervenidos con el software espía de uso militar que se llama Pegasus, de fabricación israelí. Es un software que se usa para introducirse a los teléfonos y para básicamente tener control de todo lo que ahí ocurre, sin necesidad de que esté siendo operado por la persona. Ahorita mismo, por ejemplo, mi teléfono podría estar intervenido con Pegasus y estar escuchando esto que estoy diciendo. Según publicó El Faro, Citizen Lab, laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y Access Now, organización que vela por la protección de los derechos digitales, concluyeron que los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group, entre al menos el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021. En total, ocurrieron 226 intervenciones, incluyendo evidencia de un operador ejecutando Pegasus desde territorio salvadoreño. NS Group ha declarado que solo vende el software de espionaje Pegasus a gobiernos, bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. En mi caso, 101 días, por ejemplo, si sumas todos los días que estuvo intervenido mi aparato. Denunciamos esto y a las pocas semanas la Asamblea aprobó esta reforma o esta ley de espionaje cibernético. El problema no es que se haya aprobado, porque yo creo que la Asamblea tiene toda la potestad y qué bien que tomó medidas al respecto. El problema es los candados que se le quitaron a estas posibilidades de seguimiento cibernético. No hay control y no hay garantías
de que la Fiscalía General de la República vaya a hacer un buen uso de esta herramienta, o la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque básicamente se les quitaron posibilidades para rendir cuentas de todo esto que estaba, de todo esto a lo que tienen acceso las autoridades. Otra muestra de intolerancia a la libre expresión que impera en el país se dio cuando 3 doctoras del sistema de salud público se expresaron a través de la red social Twitter acerca de un incidente trágico ocurrido en el Estadio Cuscatlán durante un partido de fútbol de la Liga Salvadoreña. Sus comentarios no fueron bien recibidos por las autoridades del Ministerio de Salud y tomaron medidas al respecto. Resulta que el 20 de mayo, como ustedes saben, hubo un problema en el Estadio Cuscatlán que desembocó en una avalancha, en unos heridos, y hubo lamentablemente 9 personas que fallecieron. A raíz de eso, estudiantes de medicina, una en el internado y 2 haciendo su especialidad, estaban de turno esa noche, expresaron su sentir como agobiadas porque venía más trabajo probablemente, cosa que todos en todas las carreras hemos dicho, y ustedes seguramente también. Pusieron unos tweets, en ese momento ese era el nombre de la plataforma, y fueron sancionadas. Fueron sancionadas con expulsión, quitándole su plaza y una forma realmente autoritaria, sin seguir ninguno de los procesos adecuados para destituir a una persona. Y en ese momento pues comenzó una lucha por parte del Colegio Médico para que a estas doctoras se les reconociera sus derechos, se les hiciera un debido proceso y regresaran pues a sus labores. En julio de 2023, en apoyo a las doctoras despedidas, los médicos internos del Hospital Nacional Rosales realizaron un paro de labores temporal para que las autoridades del Ministerio de Salud las reinstalara. Estos médicos también fueron suspendidos. Y en este momento a ellas se les ha negado el derecho a estudiar, a prepararse profesionalmente, a recibir un salario digno, y sobre todas las cosas se ha hecho una publicidad mediática en la cual se les ha cometido actos de difamación, maltrato psicológico, maltrato verbal a ellas y a sus familias. E incluso ha habido un impacto psicológico que en este momento no podemos nosotros decir porque es algo muy personal. Pero le pedimos también a toda la población que nos apoye y sobre todo que el ministro se abra al diálogo y que reinstale a estas 2 mujeres para que puedan profesionalizarse. A algunos se nos ha dicho que les dijeron cuando llegaron a su hospital, borren todo lo que en sus teléfonos se haga referencia a colegio médico o se atienen a las consecuencias, cosa que parece que estamos en un régimen diferente a la democracia. A partir de ahí, después ha habido otros despidos en otros hospitales a sindicalistas, por ejemplo, en los cuales el 8 de agosto se manifestaron frente a las afueras del ministerio un grupo de sindicalistas, de entre los cuales estaba el señor Aristides Pérez, secretario general del Sindicato General de Profesionales Técnicos y Auxiliares de Enfermería del Ministerio, en su día libre, y fue despedido. Entiendo yo que también hay un fuero sindical que no se ha respetado en ese momento, pero que es una presión, es darle un golpe a la cabeza para que los demás tengan temor. Eso fue pues despedido él unos días después, el 21 de agosto, porque exigían que se les pagaran sus nocturnidades y cosas a las que tiene derecho. Si ya usted ha hecho las horas extras, pues que se las paguen, es lo justo. Para el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, o UDH, en El Salvador, el derecho a la libertad de expresión está en una de las etapas más críticas y el régimen de excepción, prolongado desde el 27 de marzo de 2022, lo ha complejizado. El ejercicio del periodismo está enfrentando, desde los inicios de este gobierno, un alarmante incremento de vulneraciones o limitaciones que vienen directa y mayoritariamente del Estado y sus funcionarios. Se observa una línea narrativa desde los órganos ejecutivo y legislativo de confrontación con los medios de comunicación, que mantienen un trabajo periodístico profesional e independiente.
y una de las principales acciones es la de negar acceso a la información pública, que por ley debería ser del conocimiento de la población. La ley de acceso a información pública sí ha tenido un retroceso grave. O sea, la implementación de la ley ahora es bastante distinta como veníamos atestiguándolo. El Instituto de Acceso a Información Pública ahora es una institución básicamente de adorno. Sus nuevos lineamientos han provocado un deterioro bastante grave en cuanto a cómo se debe entender el acceso a información pública en todo el país. Incluso el propio instituto ha cerrado mucha de la información que ellos mismos producen. Antes teníamos acceso a los videos de discusión donde los comisionados deliberaban en sus sesiones ordinarias y de repente deciden que ya no van a ser públicos. Según el informe del OUDH, la Fiscalía General de la República resultó ser la institución más incumplidora de los lineamientos de transparencia que establece la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 10, con solo el 9% de cumplimientos. El retroceso en el acceso a la información pública y la libertad de prensa queda evidenciado en informes, monitoreos e investigaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil ante la opacidad informativa del gobierno de Bukele. Vienen días negros, vienen años complicados. Creo que la libertad de prensa y la libertad de expresión, si ahorita mismo han demostrado este retroceso, es porque todo va a empeorar. Normalmente, y por lo que vemos en otros países de la región, Latinoamérica, cuando empiezan a ocurrir estos signos de retroceso, es porque el poder se está afianzando, se está centralizando. Y vemos en El Salvador una concentración de poder que solo puede significar más cierre de espacios. Y ya lo estamos viendo. Ser periodista en El Salvador no está siendo fácil, sobre todo para las mujeres, tal como consigna en el informe del OUDH, que afirma que las periodistas viven condiciones de violencia y desigualdad en el ejercicio de la profesión. El acoso digital sigue siendo una tendencia dirigida más hacia las mujeres, y el contenido de estos mensajes y publicaciones infamantes están cargados de un alto contenido misógino y machista. En cuanto al acceso a la información pública, advierte que El Salvador incumple con compromisos internacionales como los adquiridos mediante la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y está negando el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, el cual les permitiría solicitar rendición de cuentas a las instituciones. Sin embargo, la población sigue apoyando a Bukele, tal como lo dicen encuestas como la de la Universidad Francisco Gavidia de agosto de 2023, que muestra que el actual presidente obtendría el 68.4% de los votos. Esta popularidad la han impulsado a buscar la reelección para el periodo 2024-2029, sin importarle la prohibición constitucional, porque lo más importante es continuar en el poder y seguir ocultando la información que podría dejar al descubierto algún manejo irregular de los fondos públicos y otro tipo de anomalías. A continuación, el editorial. Cuando la Organización de las Naciones Unidas hace 75 años aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo hizo porque los Estados miembros quisieron asumir el compromiso de asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano. Y para ello era necesario contar con una concepción común de estos derechos y libertades a fin de que tanto los individuos como las instituciones pudieran promover mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguraran su reconocimiento y aplicación universales y efectivos entre los pueblos de los Estados miembros.
75 años después, hablar de irrespeto a estos derechos y especialmente de ataques a la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión parece inaudito, un asunto del pasado. Pero lamentablemente vuelve a ser algo actual y cada vez más frecuente en aquellos países del mundo que están transitando de regímenes democráticos hacia sistemas autoritarios, como está ocurriendo en nuestro país. En El Salvador, en la década de los 70 y 80, se atropelló la libertad religiosa sin ningún escrúpulo. Una muestra de ello son los 47 mártires, laicos, religiosas y sacerdotes, que fueron asesinados por sus convicciones religiosas. Después de 3 décadas en las que parecía respetado este derecho, surge de nuevo la preocupación, pues se observan tendencias autoritarias, desprecio a las leyes, violación sistemática de tratados internacionales de derechos humanos e interpretaciones arbitrarias de la Constitución. La causa de fondo de las violaciones al derecho a la libertad religiosa se encuentra en la función profética de la fe cristiana, que lleva a denunciar injusticias, exigir respeto a la dignidad humana y anunciar un mundo diferente, en el que no haya explotación y donde los seres humanos vivan en fraternidad y amistad social. La condena moral de la explotación, del autoritarismo represivo, de la corrupción, del abandono de multitudes en pobreza, termina molestando a los regímenes autoritarios, especialmente cuando buscan perpetuarse en el poder. Denunciar responsabilidades sociales, señalar las injusticias políticas es un deber y un derecho al que los cristianos no podemos renunciar si queremos seguir con fidelidad las enseñanzas de Jesús de Nazaret. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Gracias por continuar con el programa Miradas. Hoy en la entrevista hemos invitado a Luis Terminio, el expresidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, conocida por sus siglas como CAMPO. Don Luis hoy nos va a hablar sobre los efectos de la tormenta Pilar en la agricultura del país. Bienvenido a la entrevista. Gracias, Hugo, por la invitación. Un saludo a los amigos que miran el programa Mirada y un saludo a los productores agropecuarios. Don Luis, en una entrevista anterior usted ya nos comentaba sobre los bajos niveles en producción específicamente de granos básicos. Esto con respecto a lo que el país necesita año con año. Ahora, con la tormenta Pilar, ¿esto cómo viene a agravar la situación? Sí, definitivamente la tormenta Pilar ocasionó más daños de los que nosotros esperábamos. Nosotros cuantificamos hasta el día 2 de noviembre un promedio del 13%, que esto en el caso del maíz, esto significa más o menos 272.000 quintales que se viene a sumar a 1.191.000 quintales que teníamos por pérdidas de sequía, o sea que ya en maíz llegamos a una pérdida total de 1.463.850. Ese es el caso de maíz. En el caso de frijol, la pérdida por Pilar fueron de 202.000 quintales, que se viene a sumar a los 38.000 quintales que teníamos en pérdida, o sea que llegamos a un total, en el caso de frijol, de 240.000 quintales de pérdida en el ciclo agrícola. Todavía esto puede aumentar un poco más, todavía sigue la situación de humedad en el sector, en el campo, y el problema que ahorita está sembrado el 75% de la producción de frijol. El frijol es muy susceptible a la humedad,
fácilmente se llena de hongo, y además que vienen, según el medio ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, están pronosticando vientos, y estos vientos también pueden dañar el frijol porque está en maduración, por lo tanto consideramos que todavía no está cerrado, digamos, el ciclo agrícola 2022-2023. Estamos hablando entonces de los principales cultivos, ¿verdad? Como es el frijol y el maíz. Frijol, maíz, en el caso de sorgo, el sorgo es mucho más resistente a la humedad, no hemos reportado pérdida este año, y en el caso del arroz tampoco. El arroz se siembra por lo general en inundación, por lo tanto no hubo afectación. El problema con el sorgo y el arroz es que ya traíamos al inicio del año y decíamos nosotros que íbamos a tener un déficit en relación al consumo. El consumo nacional de sorgo, maicillo como se conoce popularmente, es de 2.900.000 quintales, y nosotros proyectamos solo sembrar 2.025.000 quintales. O sea que en el caso de sorgo vamos a tener un déficit de 875.000 quintales. En el caso del arroz también somos deficitarios. El consumo nacional son 900.000 quintales y solo se están proyectando 712.000 quintales. O sea que vamos a tener un déficit de 188.000 quintales en el caso del arroz. Don Luis, esto es en el área de los cultivos. Ahora si nos vamos en el área ganadera, ¿qué implicaciones tuvo esta tormenta tropical? Ellos están muy afectados porque la tormenta afectó principalmente la zona costera, y la zona costera es la zona de pasto del ganado. Todavía hay partes de, por ejemplo, la cooperativa Casamota todavía está inundada, y ellos son ganaderos también, entonces ellos están siendo afectados, ya venían siendo afectados por la sequía. Nosotros en un programa anterior decíamos que en el caso de los ganaderos, el costo de producción de una botella de leche le estaba costando entre 40 y 45 centavos de dólar. Con esta situación va a crecer ese costo de producción porque obligatoriamente tienen que dar concentrado al ganado y aumenta el costo de producción, y lo están vendiendo a 40 centavos la botella, o sea que ellos sí van a tener pérdidas. Ya incluso en este ciclo agrícola ya hubo una ganadería bastante grande que se cerró en el Valle de Zapotitán, y que digamos que esa ganadería todavía tenía la ventaja que tenía sistema de riego, o sea que podía alimentar al ganado con pasto, pero no lograron mantener el nivel de alimentación para poder disminuir costos. La tormenta Pilar sin duda ya es historia, ¿verdad? Pero las implicaciones pueden iniciar en estas semanas. Ya usted ya nos decía en el área de la ganadería, en el área de los granos básicos, ¿ya se especula? Nosotros decimos que todavía en el caso principalmente el frijol, que es el que es más susceptible a la humedad, tenemos un grande riesgo de seguir perdiendo frijol por problemas de hongo y problemas de que la maduración del frijol, estamos en la etapa de maduración del frijol, y los vientos que se avecinan pudiéramos tener más pérdida. Nosotros sí hemos hecho bastante énfasis que no hay ninguna justificación para que suban los precios en esto, ni en el maíz, ni en el arroz, ni en el frijol, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos lo que producimos el año pasado, el año anterior. Ahorita está garantizado, tuvimos un periodo de posible escasez, que el barco que tenían, que estaba por venir, estaba diciendo que iba a venir más tarde de la fecha establecida, pero logró venir a tiempo, o sea que no vamos a tener escasez. Acaban de ingresar al país 4 millones de quintales de maíz, que eso da estabilidad en cuanto al precio del maíz, y frijol había suficiente para garantizarlo de este año
El siguiente año la cosecha comienza a salir a partir de diciembre. No tenemos ningún problema en cuanto a abastecimiento. Sí vamos a tener problemas en los últimos meses del siguiente año porque vamos a empezar a consumir lo que estamos produciendo ahorita. Al final de cuentas, hasta el día del 2 de noviembre, que fue la última cuantificación que hacíamos, decíamos que teníamos casi 7 millones de quintales de granos básicos de déficit para el siguiente año. Eso quiere decir que más o menos con la producción que tenemos vamos a llegar por el mes de julio más o menos. Ahora, pérdidas económicas, si hablamos de montos. Sí, montos en el caso por todo son 32 millones de dólares que dejó la tormenta tropical Pilar. De esos 32 millones de dólares, 7 son de frijol y 15 son de maíz, 15 millones de maíz y 7 de frijol. En total, las pérdidas de este año de frijol fueron 313,000 dólares. Todo el ciclo agrícola, tanto sequía como la tormenta tropical Pilar, y en el caso de maíz las pérdidas han sido de 51 millones de dólares, o sea, por todo fueron 83 millones de dólares de pérdidas en total de la producción agrícola. De parte de las instituciones encargadas sobre la agricultura a nivel de gobierno, ¿se ha tenido alguna respuesta, algún apoyo? Hasta el momento no ha habido respuesta de las instituciones del gobierno, que nosotros hemos hecho bastante énfasis que ahorita el Ministerio de Agricultura debería estar repartiendo fungicida a los productores para evitar el hongo en el frijol. No se ha visto gente del Ministerio de Agricultura ni del CENTA en la zona. Y la otra cuestión es que nosotros hemos dicho que el Ministerio de Agricultura debería estar coordinando con las organizaciones para hacer un esfuerzo en conjunto. O sea, nosotros somos del criterio que la cuestión de la alimentación no es un problema ni de izquierda ni de derecha, sino que es un problema de todos. Por lo tanto, hay que resolverlo entre todos. Como asociación o como gremial campo, ¿se le está dando una asistencia al agricultor, al ganadero que ha resultado afectado? En cuanto al ganadero, nosotros en campo casi no hay ganaderos. Sí estamos haciendo coordinaciones con las asociaciones de ganaderos, principalmente con la de Occidente. Y en el caso de los granos básicos, nosotros hasta donde podemos llegar es solo asistencia técnica, les damos recomendaciones. Campo no es una institución que tenga dinero para poder darle los fungicidas necesarios para evitar el hongo en el frijol, pero sí se le está dando asesoramiento técnico. Ya. Don Luis, quisiera agregar algún aspecto importante siempre sobre el ciclo agrícola o sobre el tema de pérdidas y resultados. Sí, nosotros hemos dicho y seguimos insistiendo en la necesidad de la creación de la Política Nacional Agropecuaria. Mientras no tengamos una Política Nacional Agropecuaria, vamos a seguir en esta situación de pérdida continua año con año. La agricultura en El Salvador no tiene un rumbo estratégico definido, y al no tener un rumbo estratégico definido, se utilizan muchos recursos, muchas veces innecesariamente. Hay una mala utilización de los recursos también. Por ejemplo, en este ciclo agrícola hubieron la destrucción de 30,000 quintales de semilla de maíz certificado, que ese tiene un costo económico bastante elevado, y al no existir esa política estamos a la merced de vivir improvisando, y las improvisaciones en ningún país es bueno. Bueno, agradecemos la información y que nos haya compartido en la entrevista de este día. No, gracias nuevamente, Hugo, por la invitación, y un saludo nuevamente a las personas que miran el programa Miradas y a los productores agropecuarios, que son los que garantizan la alimentación en el país. Gracias.
Amigo televidente, lo invitamos a que siga con más del programa Miradas. El pasado lunes 16 de octubre, desde el Auditorio Segundo Montes de la UCA, se presentó el libro titulado Monseñor Romero, Testimonio Vivo de Justicia y Reconciliación Cristiana, escrito por el sacerdote jesuita Rafael Moreno, quien es también asesor de la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y el Caribe. Según Moreno, el libro pretende que las personas comprendan que el mensaje de San Romero puede actualizarse en este tiempo y ve necesario preguntarse qué haría Monseñor Romero en los tiempos actuales. Monseñor estaba interesado en seguir a Jesús, pero ahora en su nueva percepción, la pregunta que se hacía Monseñor Romero antes de una homilía o antes de participar en algún conflicto o antes de hacer cualquier gestión importante era: ¿qué hubiera hecho Jesús aquí en mi lugar? Así entendió Monseñor lo que significa el seguimiento de Jesús. Claro que suponía un conocimiento muy profundo de quién era Jesús, pero también suponía un conocimiento de cuál era esa realidad y una pregunta: ¿qué hubiera hecho Jesús hoy aquí ante esta realidad concreta? El padre Rafael Moreno conoció a San Romero y fue su secretario de Asuntos Sociales. Por tal motivo, en su libro habla sobre el proceso de transformación que tuvo Monseñor hasta convertirse en testimonio de vida y justicia. También, el evento contó con la presentación artística de dos integrantes del grupo Yolocán Baitá, Paulino Espinosa y Manuel Gómez, quienes interpretaron dos canciones, Gloria y El Profeta. Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta. El libro ya se encuentra disponible a todo público en la librería y papelería de la UCA. Del 16 al 19 de octubre se llevó a cabo la primera edición del Encuentro Universitario de Derechos Humanos en el campus UCA, con el objetivo de promover un espacio de diálogo y análisis de la situación de los derechos humanos en El Salvador para contribuir a la sensibilización de la importancia de respetar y garantizar estos derechos para toda la sociedad. Las actividades dieron inicio el lunes 16 de octubre desde el Auditorio Elba y Celina Ramos, con la presentación de los principales hallazgos de la investigación, el acceso a la justicia en el marco del régimen de excepción, los cuales fueron presentados por la directora del IDUCA, Gabriela Santos, y el investigador Francisco Díaz Rodríguez. En una segunda parte del evento, se tuvo un conversatorio con Amanda Rivas del IDUCA, Victoria Barrientos de la Fundación para el Debido Proceso y Zaira Navas de Cristosal, quienes analizaron los hallazgos de la investigación. El martes 17 de octubre se realizó el evento Café con la SU, los derechos humanos desde la responsabilidad universitaria, en el que se contó con la participación del padre Andreu Oliva, rector de la UCA, Óscar Picardo de la Universidad Francisco Gavidia y Migdonia Yestas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Luego, el miércoles 18 de octubre, se llevaron a cabo 4 talleres de formación sobre temas de investigación de derechos humanos, registro de datos y monitoreo, sobre cómo realizar solicitudes de información y cómo divulgar datos de manera atractiva. Por último, el jueves 19 de octubre se realizó un cineforo sobre 2 documentales salvadoreños que abordan la temática de memoria y reparación,
los cuales fueron Añil y Mujeres Altar. También se tuvo un conversatorio sobre el proceso de investigación de los casos abordados en los documentales. La primera edición del ENUD fue organizada por el Observatorio de Derechos Humanos junto al IDUCA. La Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, ANTA, dio a conocer su balance de pérdidas en el rubro por el paso de la tormenta tropical Pilar sobre el territorio nacional. En el oriente tuvimos más afluencia de agua que en las otras regiones. Entonces las pérdidas mayores fueron en oriente. El rubro principal de pérdidas es el frijol, que ha pasado dos días y medio bajo de agua, pero calculamos que se nos perdió un 10% de los frijoles a nivel nacional. Y calculamos que se nos perdió un 12% de maíz a nivel nacional. En el caso de maíz, las pérdidas son 5.457 manzanas. Eso implica en pérdidas económicas de inversión de $7.074.836. En el caso de frijol, las pérdidas totales son de 13.490 manzanas para un total de $15.200.000. Esa es la pérdida total por la tormenta tropical. Y para el siguiente año vamos a tener un déficit general de 6.893.750 quintales de granos básicos. Ya hay una especulación. Ustedes vayan allá, los frijoles están más caros. Nosotros especulábamos que el frijol iba a llegar a 1.50, ya está pasando de 1.50. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar este fenómeno de Pilar? Lo que va a provocar es el alza a través de los productos de la canasta básica. Tenemos otro rubro que fue bastante impactado, que es la ganadería. Toda la ganadería de la parte sur del país y muchas zonas bajas norte del país fue inundado los pastos. Básicamente se inundaron los pastos a un nivel de 50, 60, hasta 70 centímetros de nivel de agua. Eso hizo de que la mayoría de pastos colapsaran de 2 días y medio, 3 días, y que el ganado pasó sin alimentarse con pastos resguardados. Eso significa que hubo baja producción. El Salvador fue impactado en el presente año por el fenómeno del Niño, lo que generó la falta de lluvias que llevó a la pérdida de cultivos realizados en la primera cosecha. Hoy se suman los impactos de la tormenta Pilar. Podemos decir que en el caso de maíz, las pérdidas en relación a la inversión se perdieron por todo, tanto por sequía como por tormenta, 29.277 manzanas. Eso implica que los productores perdieron $37.959.752. En el caso de frijol, las pérdidas han sido de 16.058 manzanas para un total de $18.092.152.40. En total, los productores han perdido en este ciclo agrícola $56.050.906. Esa es la pérdida total en dinero. Si lo hubieran logrado comercializar al precio de mercado, ellos dejaron de percibir un total de $83.547.850. Eso ha sido las pérdidas económicas que ha tenido el sector. También señalaron que entre los factores que más influyeron en estas pérdidas está la falta de interés y apertura por parte del gobierno para dialogar con las organizaciones que aglutinan a los agricultores y la falta de apoyo directo al sector productivo. Es raro que 2 días después de la tormenta el ministerio, el gobierno, digamos, en este caso, no haya sacado ningún dato, ni un Twitter, ni una conferencia de prensa, como que si aquí no ha pasado nada. Entonces eso es lo más duro que sentimos.
En la última reunión del 4 de enero, el ministro de Agricultura fue claro en decir que no quería tener relaciones con las organizaciones, sino que iba a hacer las coordinaciones directamente con los productores. Total que ha sido falso, no ha tenido coordinaciones con los productores. Advirtieron que el agravamiento de la situación del sector agropecuario puede agudizar la crisis de seguridad alimentaria en nuestro país e instaron al gobierno a tomar acciones inmediatas para mitigar ese riesgo. Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, en El Salvador, casi 1 millón de salvadoreños se enfrenta a la escasez de alimentos en sus hogares en el presente año. En Miradas damos paso a la sección musical. Del año 77 mataron al padre grande que iba camino al Paisnar. Con el padre Tilo iban 2 humildes campesinos, Manuel y Rutilio Lemus, a predicar el Evangelio. El padre grande decía: quien tenga más que reparta, la tierra que es de los ricos es porque al pobre le cuesta. Dios pobre se enojó al ver tanta injusticia, por eso trae tú acá, que ya viene la justicia. Y a cada quien que le toque, de acuerdo a lo que ha ganado, y si es que el rico se enoja, es porque no ha trabajado. El día 12 de marzo del año 77 mataron al padre grande que iba camino al Paisnar. Y así con voz de profeta gritaba a los 4 vientos, y el que lo mandó a matar tenía resentimiento. Y un día 12 de marzo una metralla sonó, los ricos están contentos, pero el padre no murió. Lo recuerda la Chabela y también don Nicolás por el peleado Pedro, y el pueblo se va a luchar.
también don Nicolás, por él pelea don Pedro y el pueblo se va a luchar. Y aquí se acaba el corrido del profeta Padre Grande, ya el pueblo está entendido, peleando es como se aprende. El día 12 de marzo del año 77 mataron al Padre Grande que iba camino al Paisná. Misericordia, de justicia, de sobre todo opción por los pobres, defensa de las víctimas, etcétera, ¿verdad? Y eso llevaba pues a un aprender de los pobres con espíritu, decía él, ¿verdad?